Ahí está, ya. Sí, está desenfocado. A ver, enfocarlo en el zoom, como que lo adelante y se enfoca. Ya. Ya, genial. Bueno. Yo creo que te ven como rayar por ahí. Sí, si tú te pones aquí te va a enfocar a ti. Muy chico, porque si no. Ahí lo estoy ¿Sí? Creo que ahí. Ya, muchas gracias. Bueno, si quieren se ponen como más de este lado, que creo que ven bien igual, que voy a usar esta nuevo. Ya. Bueno, hola. Hay poquita gente. Igual va a quedar grabado esto. Hola, quienes están en la casa, no sé si hay gente. Bueno, en esta auxiliar vamos a ver lo que les quedó pendiente, digamos, de la semana incluso anterior al paro. Sí, ya no sé cuándo fue la última vez que el profe hizo clase. Así como 2 semanas. Sí, pero creo que esa semana vieron sistemas lineales. Una cosa de la exponencial. Ok, ya, súper. Entonces, en esta auxiliar vamos a ver sistemas lineales homogéneos. ¿Ya? El contexto ahora es distinto del que ya teníamos del capítulo 1, 2 y 3, donde estábamos resolviendo ecuaciones, digamos, reales. Reales me refiero en una dimensión. Ahora lo que vamos a estudiar van a ser sistemas de ecuaciones diferenciales. O sea, vamos a estudiar cómo distintas ecuaciones diferenciales se relacionan entre sí y vamos a ver maneras de encontrar la solución de un sistema en su totalidad. Ya no visto como una sola ecuación, sino que como varias ecuaciones que dependen una de otra, y eso tiene una representación simpática como un sistema matricial. ¿Ya? Entonces, partamos con la P1. Entonces, en la P1 tenemos que resolver ciertos sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a resolver el sistema x' igual a por x para ciertas matrices A. Y ahora, como les comentaba, el contexto acá es que ahora x es un vector de funciones. O sea, donde x es algún vector es un vector, ¿ya? Donde cada una de estas son, digamos, funciones de la variable independiente, como le queramos llamar. La variable independiente t, del tiempo, x del espacio, como sea. Y, bueno, aquí lo que se espera es que, esto entre paréntesis, que x' es simplemente la derivación por componente. ¿Ya? Es decir, derivar componente a componente. Una vez teniendo este objeto definido, entonces podemos hablar de lo que sería una ecuación diferencial, pero para un sistema, para un vector de funciones. ¿Ok? Y el profesor ya les habló de cómo se resolvían estos sistemas cuando la matriz A, por ejemplo, es constante y además es diagonalizable. Y esos son los casos que vamos a explotar en esta clase. ¿Ya? En la P1 voy a hacer la A y el resto les van a quedar propuestos, porque es exactamente la misma idea. ¿Ya? Entonces, la parte A, entonces vamos a resolver ese sistema para la matriz A igual a 1, 1, 0, 1, 1, 0,
0, 0, 1. ¿Ya? Aquí, de nuevo, hago una observación. Esta matriz, ¿qué significa que esa matriz esté puesta acá? Significa que yo estoy resolviendo el sistema x' igual a la matriz 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, x. Y en el contexto en el que estamos en una matriz de 3×3, lo que estamos resolviendo acá es este sistema. Es el sistema donde acá, digamos, x es vector con las funciones x1, x2, x3, y donde, ¿qué tengo acá? ¿Qué sería la primera ecuación para x1'? Sería entonces hacer la operación entre esta matriz y este vector. Entonces, la primera componente me daría x1' igual a x1 más x2. La segunda me quedaría x2' igual a, de nuevo, x1 más x2. Y la tercera ecuación me quedaría x' igual a x3. ¿Cierto? Ya, esto no es parte de la solución, ¿ya? Pero es para ponerlo en contexto de qué es lo que estamos resolviendo. Entonces, resolver este sistema lineal es equivalente a resolver a la vez estas tres ecuaciones diferenciales, donde cada una depende de la otra. Bueno, x3 no depende de estas dos, pero es un caso particular. ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces, tengan esto en mente. Yo de un sistema de ecuaciones diferenciales puedo pasar a un sistema matricial, y de un sistema matricial puedo pasar a un sistema de ecuaciones diferenciales. O sea, a estas, digamos, ecuaciones diferenciales reales. El vocabulario aquí es que esto es un sistema, esto es una ecuación. ¿Ya? Entonces ahora vamos con la solución. Vamos con cómo se haría esto. Entonces, para resolver este tipo de sistemas, lo que se hace es intentar primero diagonalizar la matriz del sistema. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, aquí nos tenemos que recordar del curso de álgebra lineal. Tenemos que intentar diagonalizar esta matriz, es decir, encontrar sus valores propios, sus vectores propios, y mezclarlos de la buena manera para encontrar la solución del sistema. Entonces, en este caso, primer paso, como A es matriz que aquí voy a anotar constante, es decir, sus entradas no dependen del tiempo, la diagonalizamos. Y la diagonalizamos, ¿por qué? Porque una vez teniendo la diagonalización de la matriz, escribir la solución del sistema va a ser muy fácil, porque la exponencial de una matriz diagonalizable es muy sencilla de calcular. ¿Ok? Entonces, vamos con, y aquí anoto constante. Eso es importante porque en el caso en que no sea constante, ya no es tan evidente que eso se pueda hacer. Pero este es el caso simpático, en el que tenemos una ecuación o un sistema de coeficientes constantes. Entonces, primero, y voy a hacer esta matraca, veamos los valores propios. Entonces, los valores propios entonces son las raíces ¿de qué cosa? Del polinomio característico asociado a la ecuación.
¿Y cuál va a ser? P de lambda. Va a estar dado por el determinante de ¿qué matriz? Entonces tomo mi matriz A y el resto lambda es la identidad. Entonces me va a quedar 1 menos lambda, 1, 0, 1, 1 menos lambda, 0, 0, 0, 1 menos lambda. Ya. Con un poco de matraca y usando la regla de Cramer, creo que se llama, notan que el determinante les tiene que dar esto. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ya calcularon esto, saben que los valores propios son 0, 1, 2, 0, 1, 2. Lambda 1 igual a 0, lambda 2 igual a 1, lambda 3 igual a 2. ¿Ya? Entonces, nuestro objetivo en principio es diagonalizar A. Y ya sabemos que es diagonalizable, porque la matriz tiene 3 valores propios distintos. Entonces, el subespacio de vectores propios asociado a cada uno de estos tiene dimensión a lo más 1. Entonces es mayor a 1 y tiene que ser menor que la multiplicidad algebraica. Entonces ya sabemos que hay un vector propio asociado a cada uno de estos valores propios, por lo tanto es diagonalizable la matriz. ¿Ya? Entonces ya sabemos que es diagonalizable. Por otro lado, ahora sacamos los vectores propios. Entonces, ahora los vectores propios. Entonces, los vectores propios vamos a sacarlos para cada valor propio. Entonces vamos con lambda 1 igual a 0. Entonces, aquí esto es solo recuerdo de álgebra lineal, ¿ya? Voy a hacerlo por esta vez y para la otra voy a simplemente dar los valores propios, para hacer los vectores propios. Ahora voy a repetir esto para que nos recordemos un poco. Entonces, lambda 1 igual a 0. Entonces tenemos que resolver o encontramos un vector U, V, W tal que satisfaga este sistema de ecuaciones. A menos lambda 1 identidad por el vector U, V, W. Y esto igual a 0. ¿Ya? Cuando escriben este sistema, cuando escriben lo que es A, lo que es lambda 1, van a obtener las siguientes ecuaciones. Van a obtener que U más W es 0 y que que B, acá es B, y que W es 0. ¿Cierto? Sí, esto lo pueden verificar reemplazando lo que es A y lo que es lambda 1. Y esto nos dice que cuando tomamos, por ejemplo, U igual 1, entonces tomando se concluye entonces que el vector 1 menos 1, 0, es vector propio de lambda 1. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá, cierto? Esto ya lo habíamos hecho en álgebra lineal. ¿Alguna duda con esto? Estoy encontrando los vectores propios asociados a lambda 1 igual 0. Y me basta encontrar uno solo. Entonces este sistema me da que el vector propio asociado tiene que satisfacer esto. Y acá tengo estas variables libres, entre comillas. Se puede coger U igual a 1, lo que me va a dar que B es igual a menos 1,
y W siempre es 0. Así que este vector es un vector propio asociado a lambda 2. ¿Ya queda claro? ¿Sí? Vamos con lambda 2. ¿Dónde está el borrador? Oh. ¿Qué hago? Sí me sirve. Gracias. Gracias. Pero debería estar por se lo robaron. Ya. Bueno, gracias por Ya. Muchas gracias por el pañuelito. Vamos con lambda 2. Entonces, de nuevo, lambda 2 igual a 1. Y le habíamos puesto. Entonces, de nuevo, encontramos U, B, W, tal que tengo A menos lambda 2 por I, la identidad, por el vector U, B, W, que igual a el vector 0. Entonces, los vectores propios satisfacen esto. Y cuando ustedes hacen eso, les da la ecuación, ¿verdad? Que este vector tiene que satisfacer que U es igual a 0, que B es igual a 0 y que W está en R. ¿Ya? Entonces, las primeras dos coordenadas les quedan iguales a 0, W les queda libre, y por lo tanto, tomando W igual a 1, un valor bien simple, no hay para qué complicarse, el 0, 0, 1 es vector propio de lambda 2. ¿Ya? Y creo que se entiende más o menos el razonamiento. Entonces, aquí chiquitito voy a anotar lambda 3 igual a 2 y voy a anotar al tiro cuál es el vector asociado. Se obtiene que 1, 1, 0 es un vector propio de lambda 3. ¿Ya? Está ahí, solo álgebra lineal. ¿Ya? Con esto ya tenemos la diagonalización de la matriz A. Entonces, anotamos eso. Tenemos entonces que A va a ser igual a la matriz P formada por los vectores propios encontrados como columnas. Entonces, en la primera columna ponemos el vector propio de lambda 1 como columna. ¿Sí? Eso. Después lambda 2. Y después lambda 3. Y a esto tengo que multiplicarlo por dos matrices más. La matriz que está al medio es la diagonal formada por los respectivos valores propios. Y tengo que ponerlos en el mismo orden que ordené mis vectores propios. Es decir, acá primero puse lambda 1. Entonces aquí pondría un 0 en la diagonal. 0, 0. En la diagonal pongo acá lambda 2. Sería 1. Aquí 0, 0.
Y aquí la última pondría la de 3, que es 2. Y la otra matriz es simplemente esta, pero invertida. Y sabemos que esa cuestión es invertible porque estos vectores son linealmente independientes, son base de R3, así que funciona todo bien. ¿Ya? Tenemos la diagonalización, y ahora vamos con el paso importante, el paso ahora de ecuaciones diferenciales ordinarias. Tenemos entonces que la exponencial de esta matriz va a ser, no. Tenemos entonces que la exponencial de esta matriz va a ser muy sencilla, y el profe lo debe haber demostrado en clases que sacar exponencial de A es simplemente multiplicar P, que aquí le voy a llamar P, esto le voy a llamar B, esto es P a la menos 1. Y sacar la exponencial de esta matriz es simplemente multiplicar P por E a la D, donde E a la D es simplemente exponencial de la diagonal, y por P a la menos 1. ¿Ya? Entonces, sigue que como vimos en clases, la solución ahora, la solución del sistema, con el que partimos, x', ya lo borré, pero x' igual a x es igual a e a la a por t por un vector, cierto vector de constantes arbitrarios, porque a priori no tengo, digamos, condiciones iniciales, así que tengo que poner un vector de constantes arbitrarias tal cual lo hacíamos en los capítulos 1, 2 y 3. ¿Ya? 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 Entonces esto es ¿ya? Entonces sigue que esta expresión de acá, x de t igual a exponencial de a por t por un vector de constantes c, dado por esto, es la solución general del sistema. Y ahora intentemos expresarlo. Entonces, como les había dicho, con la diagonalización de a, podemos escribir esa exponencial de una manera súper amigable. Entonces, lo que obtenemos es lo siguiente. Entonces notando que exponencial de AT, donde aquí tenemos un parámetro real y es el tiempo, A es una matriz, entonces esta cuestión es simplemente P por E a la dt por P a la menos 1. ¿Ya? Esto lo demostraron en clases. ¿Ya? Y acá, ¿qué va a quedar? Va a quedar, digamos, bueno, la matriz P, y quiero escribir la exponencial, porque esa es la que me interesa. Entonces, como les decía, la exponencial de una matriz diagonal es súper simple. Es simplemente pescar la diagonal y poner el E elevado a los valores de la diagonal, en la diagonal. ¿Ya? En este caso, bueno, lo voy a escribir, simplemente va a ser exponencial de la matriz, bueno, 0, 0, 0, 0, t, 0, 0, 0, 2t, ¿cierto? T a la menos 1,
Y esto, como les decía, va a ser la matriz que acaba de tener E a la 0 acá, E a la 0, 1, 0, 0, 0, E a la T, 0, 0, 0, E a la 2T. Esto T a la menos 1. ¿Ok? Eso lo demostraron en clases. ¿Cierto? Y sigue escribir la solución del sistema. La solución del sistema, entonces, como la habíamos escrito allá, x de t igual a e a la at por c, se va a escribir de manera más amigable con esto de acá. Entonces nos va a quedar, entonces luego x de t es igual a p la matriz 1, 0, 0, 0, e a la t, 0, 0, 0, e a la 2t, p a la menos 1 por c. Aquí yo podría simplemente decir, bueno, esta matriz constante por otro vector de constantes es un vector de constantes. Así que podría ahorrarme esto. Voy a decir que esto es un vector C tilde de constantes. Constantes arbitrarias. ¿Ya? Pero lo más bonito de todo es que ya uno podría dejar la solución expresa así. Ya digamos como, digamos el P que encontramos que era 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, 0, 1, 0. Tanto, salud. La matriz tanto. Sí, perdón. Esto era E. Aquí. Por el vector de constantes C1, C2, C3, tilde, si quieren. ¿No queda lo mismo? Ya, uno podría dejar la solución escrita de esta manera. Y estaría ok el ejercicio. Pero también hay otra manera de expresar esto, que es desarrollando este producto. No lo voy a hacer, pero podemos darnos cuenta de lo siguiente. Podemos darnos cuenta de que esto, cuando uno lo desarrolla, queda de esta manera. C1 tilde por 1 menos 1, 0, más C2 tilde por el segundo vector propio, 0, 0, 1, por E a la t, más C3 tilde por el tercer vector propio, 1, 1, 0, E a la 2t. ¿Ya? ¿Y qué es lo bacán? Aquí se está ilustrando el hecho de que la solución del sistema de ecuaciones diferenciales se escribe como una combinación lineal de los vectores propios que encontramos de la matriz por exponencial del valor propio asociado por t. Entonces esto tiene un sabor a lo que veníamos haciendo antes, ¿cierto? Cuando hacíamos el polinomio característico de una ecuación de orden n, y teníamos que, ok, en su espacio de soluciones homogéneas era e a la lambda t, e a la lambda 2t, etc. Cuando había multiplicidad algebraica repetida, hacíamos lo que correspondía, etc. En este caso se ve un fenómeno parecido. En realidad estamos presenciando algo equivalente en realidad. Entonces la solución al final se escribe como combinación lineal del vector propio por exponencial del valor propio asociado por t. Y suma eso. ¿Ya? Eso es un hecho bien especial. Yo quería que lo visualizaran. ¿Ya?
¿Alguna pregunta con el procedimiento? Es súper estándar. En estos casos es súper estándar. Y al analizar la matriz, saber que la solución se escribe como eso, que está ahí, y después desarrollar exponencial de AT, que como es diagonalizable, sabemos que tiene una forma bien simple y de finalmente expresar esto. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ok, simple. Entonces vamos con la P2. El resto les queda propuesto de la P1. ¿Ya? Igual va a haber pauta de todo, así que... Entonces en la P2 partimos de una ecuación en una dimensión que tenemos que llevar a un sistema lineal. ¿Ya? Entonces tenemos acá P2. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la ecuación I 3' más 4i' igual a la cotangente de 2t. ¿Ya? Entonces, tenemos esta ecuación, sin condición inicial, sin nada. Entonces, la parte A nos dice, escribe esta ecuación como un sistema de ecuaciones. Entonces, como les comentaba al inicio, un sistema de ecuaciones se puede llevar a varias ecuaciones y varias ecuaciones se pueden llevar a un sistema. Ahora, en este caso es un poco extraño porque es una sola ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en realidad aquí lo que hay escondidas son 3 ecuaciones, pero donde 2 son medias redundantes. Ya vamos a ver eso con claridad. Entonces aquí el consejo que yo les doy, cuando les pidan traspasar esto a un sistema del estilo x' igual a x, pregúntense por una variable vectorial donde las entradas del vector sean las derivadas de y tal que codifique toda la información de la ecuación diferencial cuando yo la derivo. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que definir un vector donde, bueno, mejor lo hago, quizás ahí queda más claro. Entonces, voy a escribir eso. Definamos una función vectorial que codifique esto es más la intuición, pero que codifique toda la información de la EVA cuando sea derivada. Ya, esto quizá no se entienda al inicio, pero se va a entender ahora que haga la variable. Entonces definamos una función vectorial que codifique toda la información de la EVA cuando este vector sea derivado. Entonces, en este caso, y en general, va a convenir definir, entonces conviene definir z igual a. Entonces, como tengo que codificar la información de esta EVA, necesito derivadas de i hasta cierto orden. El orden que me sirve en este caso es hasta el orden 2. Entonces voy a definir i prima, y 2'. ¿Y por qué me conviene hasta orden 2?
Porque cuando yo derive z, acá, ¿cierto? Me va a quedar I', I2', y aquí I3'. Pero I3' ya es conocido en función de derivadas de orden menor. Entonces yo voy a poder usar la EO para reemplazar lo que me queda acá, y este vector, cuando lo derive, va a quedar dependiente solo de estas mismas variables. Y voy a poder sacar un sistema de ecuaciones. Hagamos eso. Entonces, notemos que lo que les decía, z' va a ser I', I2', I3', ¿cierto? Porque es derivada componente a componente. Pero yo ya conozco I3' de la EO. Entonces, ¿qué me da eso? Me da I', I2', y esto es menos 4I' más cotangente de 2t. ¿Cierto? Entonces lo que obtuve es que z' depende de I', I2' e I'. Eso es bueno. Es bueno porque ya voy a poder escribir esto como una matriz por un vector y más otro término que es el término no homogéneo. Pero no nos vamos a meter con ese término mucho. Entonces aquí, para hacerlo un poco más claro, voy a escribir esto. Entonces, la primera componente la voy a escribir con el vector z que definí, con los escalares que me convienen. Entonces, esto es 0 por i más 1 por i' más 0 por i2', ¿cierto? Acá me queda 0 por i más 0 por i' más, perdón, 1 por i2'. Y acá abajo me queda 0 por i más menos 4 por i' más 0 por i2'. Y esto le voy a sumar otro vector que es el lado no homogéneo, ¿cierto? Yo puedo hacer esto: 0, 0 y cotangente de 2t. Estamos de acuerdo que esto es igual a esto, ¿cierto? Y lo único que hice acá era para que se viera clara cuál era la matriz. Entonces, esto se puede escribir como la matriz 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 4, 0, por el vector I', I', más el lado no homogéneo 0, 0, cotangente de t, de 2t. Y esto ya es, esta cosa de acá es z. Así que lo que obtuve cuando llamo esto A, esto lo llamo B, dependiente de t. Entonces esto, lo que es equivalente, es un sistema del tipo z' para A por z más B de t. ¿Cierto? ¿Queda claro ese procedimiento? Y en general, una EDO de orden n, tengo que definirle una función vectorial o un vector simplemente que contenga las derivadas hasta orden n-1. Y la razón es porque cuando yo derivo eso, la última derivada que me queda en ese vector va a ser la de orden n, y yo conozco dada mi EDO. Entonces lo que hicimos acá fue definir el z igual a i, i', i2', porque de antemano yo ya sé que cuando derive esto, al final me va a quedar i3', y yo la conozco por mi EDO. Y la reemplacé simplemente. La reemplacé acá. ¿Cierto? Y esta cosa de acá entonces me queda dependiendo de derivadas de orden menor a 3. Y yo puedo pasar esto a un sistema. Entonces este sería el sistema que buscábamos.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, esa fue la parte A. Entonces, vamos con la parte B, donde nos piden resolver el sistema homogéneo asociado. Entonces, el sistema homogéneo asociado es simplemente, al igual que en las ecuaciones unidimensionales, es simplemente omitir el término no homogéneo y resolver el sistema que resulta de considerar z' igual a por z. ¿Ya? Entonces, parte B, encuentra la matriz fundamental del sistema y la forma general de la solución del sistema homogéneo asociado. Ya. Entonces acá voy a hacer un recuerdo porque esto es bien necesario para no tener problemas con el vocabulario. La matriz fundamental de un sistema, sí, esto es como un recuerdo. Entonces, una matriz fundamental de el sistema X' igual a por X satisface las siguientes propiedades, o las propiedades. Satisface que a ver, si es que no me equivoco, le voy a poner la matriz fundamental así, phi, le voy a llamar así. Se satisface, si es que no me equivoco, phi de t es invertible para todo t. Segundo, phi evaluada en 0 es una base de Rn, ya donde n es la dimensión de este sistema. Y tal que cuando yo derivo esto, satisface entre comillas mi sistema. Pero no confundir esto con un vector. Aquí, esto phi de t es una matriz. Para cada t, esto es una matriz. ¿Ya? No es un vector. Pero la matriz fundamental, por definición, satisface estas tres propiedades. Es invertible para todo t. Phi en 0 es una base de Rn. Y que cuando yo derivo phi me da A por phi. Esa es la matriz fundamental de este sistema. ¿Y por qué les digo que no confundan esto con un vector? Porque acá X sí es un vector. ¿Ya? Acá X sí es un vector. Pero acá estoy hablando de una matriz. Pero solamente le estoy poniendo un nombre a esta matriz phi de t. ¿Ya? Y en realidad phi de t es la matriz que encontramos antes, en el ejercicio anterior. Solamente que no se los dije. A lo que voy es que en este ejercicio voy a aprovechar de sacar la matriz fundamental y la matriz fundamental canónica. La única diferencia, ya, y además, phi se llama matriz fundamental. A ver, aquí no fui súper impreciso. Fui súper impreciso en eso, perdón. O sea,
Quizá phi tiene por columnas una base de R3, ahí sí. O de Rn. ¿Ya? Ahí sí. Sí, quizá era muy impreciso decir eso. Phi de 0 es una matriz que tiene por columnas una base de Rn. Ya. Y además es fundamental canónica. Si phi 0 es la identidad. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando de matrices fundamentales de un sistema. Entonces, la matriz fundamental, que no necesariamente es única, satisface estas tres propiedades. Y se le va a decir además canónica si es que satisface que phi en 0 es la identidad. ¿Ya? Y noten que que sea la identidad es un caso particular de esta segunda propiedad, porque las columnas son los vectores canónicos, ¿cierto? Entonces, si se satisface que esta es la segunda propiedad, pero con phi en 0 igual a la identidad. ¿Ya? Entonces, ahora volvemos al ejercicio. Para encontrar entonces la matriz fundamental, diagonalicemos A. ¿Ya? Igual que antes. Entonces, este procedimiento no lo voy a repetir, pero lo que les da es lo siguiente. Les da que ya. Esta diagonalización. Aquí, en este ejercicio, era un poco truculento el hecho de que los valores propios eran complejos y los vectores propios por ende también salen complejos. Mi recomendación es que si les pasa eso, no se asusten, échenle para adelante. ¿Ya? No es que esté malo el ejercicio, ¿ya? Pero lo que les da como diagonalización es lo siguiente. Es 0, 1, 0, 0, 1, 2i, menos 4, 1, 2i, menos 2i, menos 4. Acá les queda 0, 2i, 0, 2i, menos 2i. Y acá, bueno, la primera matriz invertida. ¿Ya? Esto le va a llamar P. Esto le va a llamar D. Esto le va a llamar P a la menos 1. ¿Ya? Aquí, ahora. ¿Ya? Entonces, cuando diagonalizan, el mismo procedimiento que hicimos en la P1 les va a dar esto. Por lo tanto, ya podemos calcular la exponencial de esa matriz. Y en particular la exponencial de esa matriz multiplicada por t, que es lo que necesitamos. Entonces, eso nos va a dar lo siguiente. Entonces, nos va a dar
Y de ahí podemos sacar dos matrices fundamentales. Y atención acá. Para quien está en la clase y para quien está en la casa y para quien va a ver la grabación, atención acá, porque de la diagonalización que encontramos podemos sacar la matriz fundamental y la matriz fundamental canónica. Entonces, con esto la matriz fundamental en realidad aquí yo debería poner una matriz fundamental, porque cuando uno habla de matriz fundamental no necesariamente es única. ¿Ya? Entonces, una matriz fundamental va a estar dada por phi de t igual a t por e a la d t. ¿Ya? Porque esta matriz es... a ver, aquí sería... No, sí. 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 Esta matriz es fundamental, pero no es canónica. Observemos que cuando la evaluamos en 0, lo que da es la matriz P. La matriz P es invertible porque está formada por columnas que son vectores propios y por construcción son linealmente independientes. ¿Ok? Así que esa sería una matriz fundamental simplemente del sistema. Y, por otro lado, y con esto, aquí ahora sí hablo de la, porque la matriz fundamental canónica es única. Eso sí que es única. La matriz fundamental canónica es phi, y le voy a poner sub c por canónica, y sub c de t igual a p e a la d t por p a la menos 1. Entonces la diferencia está en si yo considero, si es que considero p a la menos 1 o no lo considero. Esta matriz fundamental es canónica, porque cuando yo la evalúo en 0, me va a dar identidad aquí al medio y p por p a la menos 1, que es identidad. ¿Ya? Así que cuando ustedes tengan un sistema homogéneo y diagonalizable, ya tienen que una matriz fundamental va a venir dada por esta expresión, donde P y D son lo que encontramos acá, y la canónica va a estar dada simplemente por poner el P a la menos 1. ¿Ya? Esa es la diferencia, en este caso. Entonces, con eso, bueno, voy a desarrollar esta que está acá, solo por simplicidad. Me va a dar, o sea, pensando que me viene desarrollar ambos, pero no la tengo anotada, así que... Ah, no, sí la tengo. Bueno, tengo que phi de t, simplemente hacer la operatoria, entonces me va a quedar 1, 0, 0. Ese es el mismo e a la 2 i por t 2i e a la 2 i t menos 4 e a la 2 i t y acá a la menos 2 i t menos 2 i
a la menos 2 y t menos 4 a la menos 2 y t. Esa sería una matriz fundamental. Y cuando ustedes desarrollan la canónica, es decir, cuando hacen esta operación, noten que phi de t es esta parte de acá. Y cuando la multiplican por p a la menos 1, con harto trabajo algebraico, lo que llegan es a una matriz que sorprendentemente no tiene complejo en sus entradas. 1, 0, 0, 1 medio, 0, 2, t, 0, 2, t, menos 2, 0, t, 0, 2, t, 1 menos coseno 2t, 1 medio 0, 2t, y por último coseno 2t. Y aquí corroboran nuevamente que cuando evalúo esto en 0, acá todos estos términos los términos que no están en el diagonal, perdón, los términos que, claro, que están fuera del diagonal, me dan todos 0, y la diagonal la obtengo puro 1. Y acá obtengo, bueno, la base de vectores propios que me daba esta matriz. ¿Ya? Y la solución del sistema, la solución general, será simplemente ahora XTP. Aquí está como toda la gracia en realidad de la matriz fundamental, que la pueden escribir como phi de t por un vector de constantes arbitrarias, C1, C2, C3. Y aquí pueden poner canónica o no. ¿Ya? Canónica o no acá. Pero va a ser la solución general del sistema. ¿Ya? O ¿ya? Y eso ya no lo voy a desarrollar porque ya tienen todas las expresiones acá para hacer ese producto. ¿Ya? ¿Queda claro al menos la idea de lo que estamos haciendo? La matriz fundamental y la matriz fundamental canónica siempre las podemos calcular según esas fórmulas que están por ahí, o sea, por acá, en el caso diagonalizable al menos. ¿Ya? Esto, y ojo, aquí remarco, en el caso diagonalizable, que cuando no es diagonalizable hay que hacer otro trabajo, y cuando la matriz ni siquiera es constante, es decir, A puede depender del tiempo, esto ya ni siquiera vale, ni siquiera tiene sentido. Hay que hacer otro trabajo ahí más rebuscado que no vamos a ahondar mucho en el curso. ¿Ya? Hasta ahí queda la P2, y la P3, o sea, perdón, la C, les queda propuesta porque es con variación de parámetros. Y aquí me quería enfocar en sistemas homogéneos. Ya. Entonces, vamos con la P3. Me queda media hora. Vamos a ver. Ya. Entonces, la P3 es bien simpática. De hecho, lo estuve pensando un rato y es como, bueno, puedo resolver esa ecuación integrando 5 veces, ¿no? No sé si tienen el enunciado, pero esa ecuación se puede resolver como integrando hartas veces, ¿no? ¿Cierto? Pero la idea es que aprendamos sistemas lineales. Así que lo vamos a hacer con sistemas lineales. Como a los matemáticos nos gusta complicarnos la vida. Ya. Entonces, la P3
tenemos la ecuación y derivado 5 veces igual a 0. Entonces, como estamos aprendiendo sistemas lineales, vamos a usar sistemas lineales para resolver. Entonces, como hicimos antes, aquí conviene definir una variable vectorial. Entonces, como la EDO es de orden 5, uno puede decir, bueno, yo tengo información sobre la quinta derivada en función de otras cosas. En función de aquí tengo que preocuparme que esta sea la derivada de orden mayor. Tengo la quinta derivada en función de otras cosas. Entonces, lo que me convendrá definir va a ser un vector que contenga y prima, y 2', y 3', y 4'. ¿Cierto? Porque cuando yo derive eso, el último componente me va a quedar i5', pero i5' ya lo conozco, de mi ecuación. Así que, no entro mucho en detalle, definimos ahora un vector i mayúscula como i, prima, y 2', 3', y 4'. ¿Ya? Noten que el vector tiene largo igual al orden de la EDO. Eso también pasa siempre. Y con esto tenemos lo siguiente. Entonces yo pesco i, lo derivo, y por definición primero me va a quedar i', y 2', y 3', y 4', y 5'. ¿Cierto? Pero conozco la última componente. Es 0, gracias a mi ecuación. I', y 2', y 3', y 4', es 0. Por mi ecuación. Y aquí de nuevo uno podría escribir esto como en cada componente, usando las variables que están acá. Ustedes podrán verificar lo siguiente. Este sistema se escribe matricialmente como esto. Aquí, no. No. A ver, primero mejor escribo una de 5 por 5 y después reemplazo los dos. Entonces, tiene que ser. Estoy haciendo. Y después, sobre la diagonal sería S y S. Sí, está bien. Y esto por el vector I'. Sí, eso está bien. ¿Cierto? ¿Se entiende de aquí para acá? Ok. Oye, si de verdad tienen una duda, me paran bien. Sí, tiene sentido, porque aquí no tengo I, no tengo en ninguna parte la I sin derivar, esa columna es 0, y me van apareciendo las derivadas como, no sé, como corridas en una derivada respecto a este vector. Así que esa es la matriz. ¿Ya? Bueno, el instinto dice como, ok, intentemos diagonalizar esto, pero dos cosas. Uno, podría ser que esta matriz no sea diagonalizable. A priori no lo sé. Ya sé que al menos no he invertido. Ya, no me acuerdo mucho de álgebra mía. Ya, pero podría ser que esto me quede no diagonalizable. Pero segundo, y más importante que lo primero, en vez de ponerme a diagonalizar, esto tiene una forma mucho más fácil de resolverse sin diagonalizar. ¿Ya? Este es el único ejercicio de auxiliar donde no se diagonaliza. Entonces, ¿por qué? Entonces, de antemano,
Ya sabemos que la solución general es I de t igual a E a la A por T por un vector de constantes. De C es un vector de constantes. En este caso son 5 constantes. ¿Ya? De antemano sabemos eso, ¿cierto? No es muy bueno esto, ¿cierto? Como que se cacha. ¿Cierto? Entonces la solución está dada por esto. Y yo quiero calcular esto, donde A es esta matriz. Entonces, observemos un poco la definición de la exponencial. Entonces, desarrollemos un poco la exponencial de A por T. ¿Ya? Entonces, por definición, E a la A por T es la serie siguiente. Sería A a la K, T a la K, partido K factorial. Es decir, tengo que tomar identidad más A por T más A cuadrado, T cuadrado, y 2, etc. Y, Pablo, ¿por qué estás haciendo esto? Es muy complicado, tengo que calcular infinitos términos. Pero la respuesta es que no es tan complicado, porque las potencias de A ocurre algo bien especial. Entonces notemos, primero notemos qué pasa con A cuadrado. Entonces, esta matriz ¿por qué me queda así? Porque me queda una. Sí, ahí. Tenemos que multiplicar esto, escribirlo todo, perdón, lo ratero. Sí. Ya, no tenemos que multiplicar esto, ¿qué va a pasar acá? Entonces, este por este, 0. Este por este me da 0. Este por este, aquí me da 1. Y el resto me va a dar 2, 0. Y uno se fija que cuando lo va multiplicando todo, va pasando algo bien especial. ¿Qué pasó cuando le ve al cuadrado? La diagonal de unos se fue corriendo hacia arriba. Y no es difícil ver que cuando yo eleve al cubo, esto va a ser entonces, este es a cuadrado por A, y de nuevo la diagonal de unos va a subir. Entonces, en este caso, tenemos algo bien simpático, que es lo siguiente. Bueno, me va a quedar a cuadrado igual a esa matriz que escribí ahí.
He gastado demasiada pizarra solo escribiendo matrices. A al cubo. La voy a hacer un poco más chica. Pero 0, 0, 0, 1, 0, 0. A ver, aquí a la cuarta. Cero, 0, 0, 0, 1, y el resto todo 0. Muchos ceros. Y después, finalmente, a la quinta, de la matriz 0, de ¿cuánto? De 5 por 5. Y a la n es la matriz 0, 5 por 5, para todo n mayor o igual que 5. ¿Ya? Entonces, tenemos esto, que es bien especial, ¿ya? Porque empezamos a elevar la matriz a las potencias y nos damos cuenta de que la diagonal de 1 se va corriendo hacia arriba, cada vez más. Hasta que en un punto la matriz se anula. Y de ahí para adelante todas las potencias son nulas. Y esto es sencillo de trabajar cuando hacemos la exponencial de esta matriz. ¿Ya? Entonces, considerando eso, ya podemos calcular tranquilamente la exponencial de la matriz. ¿Ya? Entonces, luego, exponencial de AT, en virtud de la fórmula que esté de arriba, va a quedar simplemente identidad más AT más cuadrado T cuadrado partido 2 más, bueno, A cubo T cubo por 6 partido 6 y finalmente A a la cuarta T a la cuarta partido 4 factorial. ¿Cuánto es? 24. ¿Cierto? Porque los términos que son de la quinta potencia para arriba son 0. Y cuando hacen esta operatoria, considerando que ya calcularon A cuadrado, A cubo, A la cuarta, les queda una matriz bien bonita. Les queda una matriz que es 1 en la diagonal. Bueno, mejor la escribo ordenada. 1 T cuadrado menos T cubo partido en 6 y T cuarta partido 24, después 0, 1, T cuadrado medios, T cubo partido 6, 0, 0, 1. ¿Entienden la idea, cierto? Eso es lo que obtuvimos de este cálculo. Y sí, me queda una... ¿Ok? Cuando hicimos esta operatoria, se obtuvo esta matriz. Y por lo tanto, ya las matrices ocupan demasiado espacio. Tengo que cambiar de pizarra.
Ya con eso uno tiene lo siguiente, tiene que la solución del sistema va a ser simplemente multiplicar esa matriz que está ahí, y de t, que era la exponencial de AT por un vector de constantes, va a ser la solución de mi sistema. ¿Ya? Es decir, cuando yo pesco esa matriz y calculo su producto con un vector de constantes, que está, por ejemplo, C1, C2, C3, C4, C5, me va a quedar la primera componente, C1 más C2T más C3 T cuadrado más C4 T cubo más C5 T cuarta a la cuarta. Y aquí estoy omitiendo el partido 2, partido 6, porque está claro que son constantes arbitrarias, ¿no? Y yo puedo ingresar esas fracciones dentro de la constante arbitraria y siguen siendo arbitrarias. Y aquí me va a quedar, me va quedando lo que uno esperaba, ¿no? C2, claro, C2. Cinco, la cuarta. C3. Lo voy a dejar todo escrito para que se vea bien en la grabación. Está bien, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Y para cuestionar algo, no lo de internet. Sí. Porque la última es esto sería entonces esto en particular esto me da el valor de I, ¿cierto? Y de T. Esto sería I' de T. Sería I. Creo que me fijo en las potencias. ¿No? ¿No mucho de qué? Ah, claro, sí. 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 Creo que. Sí. Perdón. Claro que sí. Me he equivocado. Sí, multipliqué mal, perdón. Acá así. Por eso, me decía arriba. ¿Ya? Bueno, sí, había multiplicado mal, perdón. Ahora sí me hace sentido. Entonces, cuando multiplican, les queda esto. ¿Y qué es lo que uno esperaba, cierto? En la primera componente es simplemente integrar 5 veces. La segunda van a ser integrar 4 veces. Y, no, tiene sentido porque cuando yo integro y derivado 5 veces, una vez me va a dar una constante simplemente. Ese va a ser como el valor de y derivado 4 veces.
Entonces, de alguna manera, resolvimos de un puro viaje todas las derivadas de x. Y ahí ese sistema era particularmente simple, ¿ya? Y ilustrativo sobre todo para esto, para hacer esta matraca de acá. A veces no es necesario analizar, hay casos en los que quizás sea más simple simplemente ir a la definición de la exponencial. ¿Ya? Me quedan 3 minutos y si me los concedan, hago la última y nos vamos para la casa. La última es bastante corta, sorprendentemente corta. Y es lo siguiente. Entonces, en la pregunta 4 tenemos el sistema X' igual a una matriz A por X. Es un sistema vectorial, NRN, no es NR3, no es NR4, es en general, donde A satisface la propiedad de ser antisimétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que la respuesta es igual a menos A. Entonces, nos damos dos condiciones iniciales. X0, X1, condiciones iniciales de condiciones iniciales con soluciones Z de t, doble de t, respectivamente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Me doy x0 como condición inicial y lo que obtengo es una función z de t. Y me doy x1, condición inicial, y obtengo una solución w de t. Claramente no van a ser iguales. O sea, si tomo estas iguales, me van a dar lo mismo, pero si no, estas dos podrían ser funciones de t distintas. Lo que tenemos que demostrar es lo siguiente. Que si x0, producto interno, o producto punto, con x0 con x1, producto punto, es 0, entonces z de t, producto punto con w de t, es 0 para todo t, de hecho para todo t real. ¿Ya? La interpretación de esto es bien bonita, porque me dice que si yo tengo un sistema que me cumple, donde la matriz es antisimétrica, y me doy dos condiciones iniciales que en tiempo inicial son ortogonales, entonces lo que me dice esto es que quedan ortogonales para todo el tiempo las soluciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? La estrategia acá es bien digamos, astuta, por decirlo de alguna manera. Yo quiero demostrar que una función de t, que es esta, es igual a 0 para todo t real. Entonces, estamos en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, y para demostrar esto, voy a plantearme una cierta ecuación diferencial ordinaria. ¿Cuál va a ser? Entonces, primero tengo que definir una función que me convenga y con la cual le traigo información sobre esto. Entonces, el primer instinto, cuando tengo una expresión que para todo t es 0, es equivalente a demostrar que esto como función de t es igual a 0, es constante igual a 0. Entonces, lo que conviene en este caso es definir, una función que voy a llamar psi de t igual a esta cosa de acá. ¿Ya?
Entonces voy a llamar psi de t a esta cosa de acá, y yo quiero demostrar al final que psi de t es 0 para todo tiempo. ¿Ok? Entonces, primero notemos que psi es diferenciable en R, y aquí remarcar que psi de t es una función real, no es un vector. Pues Z y W lo son como funciones vectoriales. ¿Llega? Como es diferenciable, voy a deducir una ecuación diferencial para psi de t que me va a decir finalmente que no le queda otra que ser 0 para todo tiempo. Y eso lo vamos a hacer en esta pizarra nomás. Nos vamos a dar cuenta de cómo se concluye y terminamos la opción. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, derivemos psi de t. Entonces, psi de t va a ser la derivada de este producto interno. Ahora, el producto interno, bueno, yo le digo producto interno porque quizás no lo conocen así, pero es producto punto, simplemente. El producto punto, por definición, es simplemente sumar todos los productos de las componentes de estos vectores. Entonces va a ser esta cosa de acá. Esto es por definición simplemente, ¿ya? Y esto lo estoy derivando, ¿ya? Ahora, la derivada es lineal. Voy a derivar cada término de esto. Se me queda la suma de esta cosa de acá. Eso. Y ahora esto es derivada de un producto. ¿Ya? ¿Ok? Derivé ese producto. Ahora, bueno, distribuyo el símbolo de suma. Más Z y dt W y prima dt. ¿Ya? Y obtengo esto. Hasta acá queda claro, ¿no? Lo que hemos hecho. Derivé la suma, derivé el producto dentro, separé esto. Y esto, por definición de nuevo, es el producto interno, pero ahora de Z' dt contra W dt. Y el otro es el producto interno de Z dt con W' dt. ¿Ya? Ahora, yo sé que Z' y W' es igual a, aquí es igual a por Z y aquí es A por W, porque satisfacen el sistema que está ahí arriba, por hipótesis. Z y W son soluciones de ese sistema, por lo tanto, acá yo puedo escribir A Z de t W de t más producto de Z de t con A W de t. ¿Ya?
Y ahora, esto me parece que también es bien conocido, y si no, simplemente los presento. El producto punto se puede escribir como esta cosa de acá. A, Z de T, transpuesto, W de T, más Z de T, transpuesto, A, W de T. ¿Ok? Este de acá, cuando yo quiero transponer un producto matricial, tengo que darlo vuelta y transponerlo. Entonces me queda Z de T, transpuesto, A, transpuesto, W de T, más Z de T, transpuesto, A. Y aquí ocupo la hipótesis de que A transpuesto es igual a menos A. Entonces, este A transpuesto que me queda acá es simplemente menos A. Lo escribo, menos Z de T, A. ¿Ya? Y estoy restando, aquí me queda un transpuesto, perdón. Esto me da 0. Magia. Como un poco mágico. Y además, notemos que si evaluado en 0, su valor inicial es esto de acá. Y esto es simplemente el producto de x1, perdón, x0 por x1, que por hipótesis estamos asumiendo que es 0, o sea que las soluciones parten ortogonales. Entonces, con este desarrollo hemos demostrado lo siguiente. Por lo tanto, si satisface el siguiente problema de Cauchy. Si' igual a 0, si en 0 igual a 0. Esa es la conclusión que tenemos de haber derivado psi y haber calculado psi en 0, que por hipótesis nos da 0. ¿Cuál es la única solución de este sistema? La solución nula, ¿cierto? Es decir, ustedes pueden resolver acá, integrar, psi le va a dar psi igual a una constante, pero ya saben que si en 0 es 0, así que la constante tiene que ser 0. Entonces, por lo tanto, psi es idénticamente 0. Y esto es lo que queríamos demostrar. Es decir, entre paréntesis, que el producto de z de t con w de t es 0 para todo t real. ¿Ya? Entonces concluimos el problema. Ese problema era bacán, me gusta. Y es digamos la no sé, la ilustración de una estrategia que es más general. Cuando a uno le piden, por ejemplo, demostrar que una función, una propiedad se satisface para todo tiempo, lo que conviene, en este curso al menos, es definir la función del tiempo que está involucrada, ver qué lo satisface con qué condición inicial y ver si es que eso se puede resolver de algún modo para concluir la propiedad. ¿Ok? En este caso, queremos ver que el producto interno de z de t con w de t era 0 para todo tiempo. Ok, pero eso es equivalente a demostrar que cuando yo veo esa cosa ahí, ese producto interno, como una función de t,
eso es constante igual a 0. Entonces la estrategia es definir la función que para cada tiempo me entrega el producto de CTT con WT. Vemos las EDO que satisface. Y la EDO que satisface es esta. Si' igual a 0. Vemos qué condición inicial satisface y vemos que es la condición inicial nula. Y nos damos cuenta de que ese sistema diferencial tiene como única solución, no tiene más, tiene como única solución la función constante igual a 0, es decir, concluimos la propiedad que queríamos. ¿Ya? Y eso, como les decía, es una estrategia más general. ¿Ya? O sea, cuando uno quiere demostrar propiedades de este estilo, conviene definir la función y ver el problema de Cauchy que satisface. Y resolverlo a posteriori. ¿Ya? Ok. Ese sería el auxiliar, no sé si hay preguntas. Ok. Esto se grabó, así que a la grabación, chao. Y nos vemos la próxima.